Profe, ¿y las demás actividades también eran con décimas? ¿No es cierto? Las importantes proteínas. Y luego trabajamos sobre un grupo de proteínas específicas, que son las enzimas, ¿no es cierto? Que son fundamentales en el funcionamiento, en el metabolismo celular, ¿ya? En todos los seres vivos, no solamente nosotros, todos los seres vivos tienen, ¿no es cierto?, estos sistemas enzimáticos, ¿no es cierto?, que les permiten cumplir con su metabolismo, ¿ya? Y ahora nosotros vamos a hablar de otras proteínas. Vamos a hablar de aquellas proteínas que tienen que ver con el movimiento de los seres vivos y el movimiento que se genera también en las células y dentro de ellas, porque también hay movimiento. Dentro de las células, por ejemplo, se movilizan moléculas, se movilizan organelos, ¿ya? Y ahí hay proteínas que participan en ese movimiento. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, de estas proteínas que nos permiten que se contraigan nuestros músculos y que podamos tener movimiento, ¿ya? Entonces, de eso vamos a hablar. Ahora, no es que yo los quiera asustar, pero no es simple. La contracción muscular, estos modelos que explican, porque son modelos finalmente los que se plantean, ahora los plantean en base a evidencias, estudios, ¿no es cierto? ¿Qué hacen? ¿Ya? Son procesos químicos complejos. Las estructuras que participan también son complejas. Entonces, esto merece ser estudiado. Si yo quiero aprender y yo quiero sacarme buenas notas, ¿ya? Debo dedicarme a. No son cosas simples así nomás, ¿ya? Bueno, veamos entonces. El objetivo de la clase es explicar que el movimiento se genera debido a la existencia de las células musculares y su estructura especializada, ¿ya? Así que nosotros ahora vamos a hablar un poquitito acerca de lo que sería algo del movimiento, algo de los músculos. Ahora, ¿cómo nos movemos? ¿No es cierto? La verdad es que nosotros, hablemos específicamente de los humanos, nos movemos gracias a huesos, a los músculos, o sea, hay una serie de estructuras que tienen que ver con que se produzca el movimiento, ¿ya? No solamente los músculos, también participan los huesos y también, ¿no es cierto?, participan las articulaciones, ¿ya? Ahora, el conjunto, como dice ahí, de huesos, músculos y articulaciones constituye lo que en algún minuto nos llama el sistema locomotor, ¿ya? Ahora, sabemos sí que, por ejemplo, los huesos van a dar consistencia, van a dar forma, van a dar sostén, ¿no es cierto?, a nuestro organismo, porque no somos una masa informe, sino que nosotros tenemos todo un esqueleto que nos da, ¿no es cierto?, la estructura. Y por otro lado, hago un agregado, ¿no es cierto?, todos los huesos también protegen órganos que son vitales. Ya el año pasado lo vimos cuando hablábamos, por ejemplo, del cráneo, o de la columna vertebral, o si hablamos de las costillas, los pulmones, bueno, los huesos también entonces protegen a los órganos internos, ¿ya? Por otro lado están las articulaciones que nos permiten flexibilidad, esto de el poder doblar, ¿no es cierto?, codos, rodillas, ¿no es cierto?, como dice ahí, son como las bisagras que hay en las puertas y en las ventanas, ¿no es cierto?, y en algunos muebles también. Entonces, permite esta articulación, ya, que nosotros podamos tener mayor como flexibilidad, ¿ya? Bueno, y ahí también hay otros tejidos como cartílago que ayuda a que se disminuya este roce que se va a establecer, ¿no es cierto?, entre los huesos en las articulaciones, ¿ya? Bueno, y por otro lado, ¿no es cierto?, que es de lo que vamos a hablar ya más específicamente, los músculos, que son en el fondo como el motor, porque es ahí donde se va a generar el movimiento, ¿ya? Y hace estos músculos que los huesos finalmente se puedan mover, porque están unidos, ¿no es cierto?, a través de los músculos, están unidos a los huesos a través de otras estructuras que son los tendones, ¿ya? Ahora, para que estos músculos y finalmente los huesos se puedan mover, se produce una contracción
¿no es cierto?, del músculo, y esta contracción implica como un acortamiento, ¿no es cierto?, de este órgano, un acortamiento y luego una relajación de estos órganos, ¿ya? Y ahí se produce entonces este movimiento. Bueno, y aquí yo coloqué una imagen precisamente como para mostrar esto, que nosotros, esta capacidad que tenemos nosotros los seres vivos de movimiento, porque en realidad no todos los seres vivos tienen la capacidad de moverse, ¿ya? Ahora, en el caso de los animales en general sí. En el caso de los animales presentan, ¿no es cierto?, esta capacidad donde hay un sistema nervioso que regula ese movimiento y también tenemos, ¿no es cierto?, este tejido especializado que nos permite movernos, ¿ya? Bueno, por lo tanto, nosotros vamos a hablar un poquito acerca de los músculos, ¿ya? Nosotros tenemos muchos músculos. A mí ahora no me pregunten cómo se llama este músculo, cómo se llama este otro. No lo sé. No me sé para nada, ni un músculo, ¿ya? Ahora, como ellos están constituidos, tienen toda una estructura, están constituidos, por ejemplo, de muchas proteínas, ¿ya? Entonces, constituyen una parte importante del peso del cuerpo, ¿ya? Y la verdad es que nosotros debemos intentar mantener lo que llamamos la masa muscular y no perderla. Sobre todo cuando ya empezamos a envejecer. Ahora, y no solamente cuando empezamos a envejecer, uno ya más o menos a los 25 años empieza a perder proteínas. Por ejemplo, colágeno, uno empieza a perder esas proteínas. Ya a los 25 años he estudiado que uno ya empieza a dejar de producir menos y se empieza a producir pérdida. Entonces, uno tiene que hacer algunas actividades, ya algunas acciones en realidad, que lleven a que uno pueda mantener la masa muscular, ¿ya? Bueno, y estos músculos, como ya lo habíamos dicho, están conectados, ¿no es cierto?, a los huesos mediante tejidos que son más firmes y resistentes, que estos son los tendones, ¿ya? Y que van a permitir, ¿no es cierto?, que se tiren a los huesos. Estos músculos van a permitir finalmente que se tire a los huesos y se produzca este movimiento. Ahora, nosotros tenemos 3 tipos de músculos. En el fondo, los músculos están formados por tejido muscular. 3 tipos de tejido muscular. El llamado tejido muscular esquelético, o los músculos esqueléticos, muscular liso, tejido muscular liso, y el muscular cardíaco, ¿ya? Y aquí hay una imagen. Recuerden que nosotros en la biología se ayuda mucho de las imágenes porque no las podemos observar directamente. Y por otro lado, si pensamos que son muchos los elementos en los seres vivos que son microscópicos, o sea, aparte de poder verlos, necesitamos un microscopio, ¿ya? Entonces, más complejo todavía. Por lo tanto, aprovechamos lo que otros han descubierto, ¿ya? Y utilizamos las imágenes, los dibujos. Y ahí está, ¿no es cierto?, imágenes de estos 3 tipos de tejidos en realidad. Bueno, y aquí hay algunas características de estos tejidos, de estos músculos. Por ejemplo, músculos esqueléticos son músculos de acción voluntaria, o sea, se van a mover cuando yo decida moverlos. Si yo voy a escribir, si voy a caminar, eso es acción voluntaria. Y como dijimos, y esto, el músculo esquelético se llama así porque está unido, está pegado a los huesos, y por eso es que puede haber movimiento, ¿ya? Por otro lado está la musculatura lisa. Yo aquí estoy poniendo lo más básico, lo básico, básico. En el caso de la musculatura lisa, ya son músculos de acción involuntaria. También eso lo vimos el año pasado, ya. Musculatura de acción involuntaria, y que constituye fundamentalmente, ¿no es cierto?, a todos estos órganos donde hay movimiento. ¿Ya? Toda esta estructura donde hay movimiento. Por ejemplo, en el útero hay musculatura lisa, en la pupila hay musculatura lisa,
en los vasos sanguíneos también hay musculatura, ¿ya? Entonces, hay muchas estructuras donde hay musculatura lisa que es de acción involuntaria, o sea, están regulados por sistema nervioso específicamente, ¿ya? Y luego está el músculo cardíaco, que también es de acción involuntaria, ¿ya? Pero es como una mezcla entre la musculatura lisa y la musculatura esquelética. Ustedes se fijan ahí, al lado derecho, ahí estaría, ¿ya? Y el músculo cardíaco, ¿no es cierto?, constituye el corazón, ¿ya? Y esos serían los 3 tipos de músculos que nosotros tenemos, ¿ya? Bueno, como decíamos entonces antes, hoy mencionaba yo, los músculos son estructuras, ¿ya?, que están en el ser humano, pero también en los animales. Y los animales en general, ¿no es cierto?, tienen la posibilidad de moverse, la mayoría. Ahora, hay algunos que viven adheridos, hay algunos animales que viven adheridos. Por ejemplo, hay una hidra, la hidra verde de agua dulce, ¿ya?, que tiene un cuerpo como tubular y medio verde, así que más parece planta que animal, pero es un animal inferior. Vive adherido a la roca, pero tiene en su parte superior una especie de tentáculo que los mueve y genera como corrientes de agua para que pueda entrar agua con los alimentos, porque ahí tiene una especie como de boca. Entonces es un animal bastante simple, no se mueve por sí solo, porque vive adherido, ¿ya? Bueno, nosotros vamos a ver entonces que estos músculos pueden generar, como decíamos, movimiento al contraerse y relajarse. Ahora, generalmente, ¿no es cierto?, cuando se genera movimiento, hay músculos ahí de pares que son antagónicos, o sea, uno se contrae y el otro se relaja y se puede generar el movimiento, ¿ya? Ahora, el músculo está formado por células musculares o lo que se llaman fibras musculares. ¿Por qué le llaman así? Porque son alargadas, ¿ya? Y esas células, a su vez, en su interior, contienen una estructura que le llamamos miofibrillas, que están constituidas, ¿no es cierto?, de proteínas y que son las encargadas fundamentalmente de la contracción muscular, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hacemos un esfuerzo muscular, caminar, ¿no es cierto?, por ejemplo, subimos una parte empinada o levantamos algún peso, bueno, estas fibras van a entrar en acción, ¿no es cierto? Todo este aparataje que existe al interior del organismo, ¿no es cierto?, se va a contraer, lo que implica que se acortan, porque se desplazan ahí filamentos en el interior de estas células, y se va a producir una contracción muscular. Se van a cortar y luego se van a otra vez a deslizar y se van a relajar, ¿ya? Bueno, y aquí hay una imagen donde yo coloqué, ¿no es cierto?, la parte de un músculo y donde se muestra el músculo relajado y luego el músculo contraído, ¿ya? Y otra imagen donde mostramos a estos músculos que dos cosas. Primero mostramos, ¿no es cierto?, que estos músculos son verdaderos paquetes de paquetes, ¿ya? Por ejemplo, aquí cada uno de estos son paquetes de fibras musculares, ¿ya? Y el músculo está formado así, ¿no es cierto? Aquí lo podemos ver. Y luego este músculo está inserto al hueso a través de los tendones. Entonces, ojo, los tendones se llegan a cortar, hay veces que se cortan. Entonces, esa zona puede quedar, ¿no es cierto?, con una movilidad disminuida, ¿ya? Bueno, hablemos entonces ahora de la célula muscular esquelética. Esa es la célula que nosotros vamos a considerar, ¿ya? Y que el año pasado también conocimos, ¿ya? Ahora, estas son las células que constituyen a los músculos esqueléticos, las células musculares esqueléticas, que son más bien cilíndricas, ¿ya? Porque la muscular lisa es como
ausada. ¿Qué significa eso? Que los extremos es como alargada. ¿Ya? En la zona central, ¿no es cierto?, es como más ancha y en los extremos es como alargada, ausada, termina como más en punta. En cambio, la célula muscular esquelética es como más cilíndrica, ¿ya? Ahora, como toda célula tiene entonces una membrana, pero que en este caso ya cambia de nombre y que se le va a llamar sarcolema. ¿Por qué? Porque, bueno, se generan algunas modificaciones en la estructura de la membrana celular, ¿ya? Bueno, las células musculares esqueléticas tienen la característica de que tienen muchos núcleos, ¿ya? Y veíamos, en algún minuto se puede mencionar el año pasado, ¿por qué tienen tantos núcleos? Porque se plantea que estas células se forman por la fusión de varias células que son como precursoras, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos en la etapa embrionaria, aparecerían estas células precursoras de las células musculares, como células premusculares, llamémosle así. Se fusionarían y se formaría esta célula alargada. Por lo tanto, cada una de las células que se fusionó para dar origen a la célula muscular tendría un núcleo. Entonces ahora me queda una célula con varios núcleos. Y la célula muscular esquelética es una célula con varios núcleos. Pero, si ustedes se fijan acá, en esta imagen, ya, volvemos a que la imagen nos ayuda mucho, estos núcleos quedan hacia afuera, o sea, hacia la periferia, hacia la superficie de la célula. Ya, estos núcleos son periféricos, no están hacia el centro, porque aquí hay muchas estructuras que son fundamentales, por lo tanto, se requiere de ese espacio interno. Entonces, los núcleos quedan hacia la superficie, hacia la periferia, ¿ya? Y por lo tanto quedan como muy debajo del sarcolema, o sea, de la membrana celular, ¿ya? Y aquí esta imagen me muestra como que si lo hubiesen sacado, levantado, lo hubiesen hecho, ¿no es cierto?, una abertura en la membrana, y hubiesen levantado como toda la membrana, y ahí se percibe el núcleo. Pero ahí también, ¿no es cierto?, podemos ver a lo largo de toda la fibra muscular hay muchos núcleos. Bueno, y como decíamos, al interior hay una serie de miofibrillas. Ahora, estas miofibrillas, imagínense los fideos largos, crudos obviamente, fideos sin cocer. Imagínense un paquete, o tomen una gran cantidad de espagueti, ¿ya? Que son como redonditos, o sea, cilíndricos, no redondos, estoy hablando mal, son cilíndricos, los espaguetis son cilíndricos. Imagínense que tienen varios espaguetis así juntos, los reúnen con la mano, los juntan, y esos van a constituir una miofibrilla, ¿ya? Y a cada uno de estos espaguetis le vamos a llamar un miofilamento. Entonces, dentro de la célula muscular, nosotros tenemos varias miofibrillas. ¿Y qué serían estas miofibrillas? Paquetes, verdaderos paquetes de estos filamentos proteicos que les llamamos miofilamentos, ¿ya? Y que están ocupando, si ustedes lo piensan, harto espacio en la célula muscular, ¿ya? Entonces aquí hay hartas proteínas. Bueno, y si miran con mayor detenimiento, vamos a encontrar acá otros organelos. ¿Qué organelos son esos? A ver si alguna los reconoce o alguno. A ver. ¿Qué organelos son? Porque estamos hablando de células. Y estas células, que son eucariotas, contienen varios organelos internos, que son como nuestros órganos. Entonces, esos organelos son fundamentales en el funcionamiento y en la vida de estas células. ¿Qué organelos son esos que se aprecian ahí, estos que yo estoy mostrando? Por ahí hay otros. ¿Ninguno lo reconoce? Bueno, lo vamos a dejar para un ratito más. A ver si hay alguna que es iluminada. Bueno, ahí hay otra imagen
que muestra más abierta todavía, ¿no es cierto?, a esta célula, a esta fibra muscular. Ya. ¿Qué serían estos? A ver si alguien me lo dice. ¿Qué sería este como cototo que hay ahí? ¿No se escuchan, niños? ¿Están muteados, niños? Profesor, ¿quién no? Parece que están muteados. ¿Qué habrían acá? Escucho. ¿Qué serían? Vamos a cerrar concha. ¿Qué serían eso? Que quedan como cototos ahí. Carla Pérez. Ya, pues Núcleos, Carla. núcleos. Núcleos, núcleos. ¿No ves que aquí le sacaron como un pedacito y se ve el núcleo? Núcleo. Ahí está debajo de la membrana. Y aquí se ve, ¿no es cierto?, como el cototo de. Ya. ¿Qué serían estos? Miofibrillas. Miofibrillas. Ya. Esto, membrana. Esto, en azul, retículo endoplasmático, que en este caso se llama retículo sarcoplásmico. Después, lo que está como en violeta, son regiones de la membrana que se van hacia adentro y quedan como un tubo. Y ahí hablábamos de los túbulos T. Entonces, imagínense que ustedes tienen de estos globos largos, inflados, y tienen la posibilidad, ¿no es cierto?, de introducir el dedo, pero sin que se rompa, y se va hundiendo hacia el interior del globo. Ahí se formaría un túbulo T. Así se forman acá también, pero son varios túbulos T los que hay repartidos por toda la superficie, o sea, por toda la célula, no la superficie. Entonces, es como que si aquí se hundiera, en este punto se hundiera y se va hacia adentro, ¿no es cierto? La membrana se va hacia adentro y forma una especie de tubo, ¿no es cierto? Como los dedos de un guante, de goma, por ejemplo. Ya se va hacia adentro y se forma un tubo. Y ese túbulo toma contacto con el retículo sarcoplásmico. ¿Ya? Bueno, ¿preguntas? ¿Dudas? Escucho. Profe, ¿el túbulo se forma a partir de la membrana entonces? Sí, a partir de la membrana. Por eso te digo, pensemos en un globo. Piensa que tienes un globo inflado y piensa que no está tan duro, entonces tú lo puedes empezar a hundir con el dedo y se te va a ir la pared del globo hacia adentro, ¿no es cierto? Ese sería el túbulo. Y se va hacia adentro. Ahora, en este caso, ¿de qué está formado ese túbulo T? Está formado de membrana plasmática, de sarcolema, como se llama en la célula muscular. ¿Ya? Por eso habla de invaginación. Cuando la membrana se va hacia adentro, se puede ir hacia adentro por distintos motivos, para que ingrese alguna sustancia o para que se formen estos túbulos. Se dice que se invagina. Es un concepto, anótenlo por favor. Hablamos de invaginación, porque yo puedo hacer una pregunta en relación a eso. ¿De qué sirve la invaginación, ¿no es cierto?, las células musculares esqueléticas? Se me ocurrió, la voy a anotar, está buena la pregunta. ¿Ya? Entonces, ¿qué relación existe entre la invaginación y la membrana de la fibra muscular esquelética? Explique, por ejemplo. ¿Te dan cuenta? Ya. Entonces, estos túbulos se van hacia adentro y hay varios, o sea, se generan varios túbulos T. ¿Y cuál es la idea? Que esos túbulos T estén en contacto con lo que es retículo endoplasmático liso. Todo lo que está aquí en celeste, que se genera como una red ahí. Todo eso es retículo endoplasmático. ¿Ya? Listo. Bueno, y aquí lo mismo, para mencionar, ¿no es cierto?, que tienen estas invaginaciones, presenta numerosas de estos túbulos T, que en este caso, ¿en qué color están? En amarillito. En la imagen anterior estaban como en rosado. ¿Ya? Bueno.
Dentro de la célula muscular esquelética nosotros vamos a tener una gran cantidad entonces de estas miofibrillas, que son verdaderos paquetes de filamentos de proteína. Las proteínas principales, porque son muchas, ya son muchas las que participan, y estas son las que tienen que ver con la contracción muscular. Entonces, las principales son estas dos, que eran la actina y la miosina, y nosotros vamos a ver que dentro de otras células, dentro de las células, las distintas células de los animales, podemos encontrar bastante actina, ¿ya? Y está asociada obviamente con el movimiento que se genera en esas células, con ya sea el movimiento interno, movimiento de organelos, movimiento de moléculas, o en algunos casos el movimiento de las propias células. Hay células, ¿no es cierto?, que tienen como un movimiento como ameboide, o sea, como que se estira su cuerpo, como que se arrastra, ¿ya? Y ahí participa esta proteína que se llama actina, o sea, en otras células también hay actina. Pero acá en las células musculares lisas hay una gran cantidad de actina y de miosina, que son las principales proteínas que participan en la contracción muscular, ¿ya? Y que forman una especie de filamento que reunidos forman lo que llamamos estas miofibrillas, ¿ya? ¿Listo? Ahora, cada miofibrilla, estos paquetes que nosotros vimos delante, ahí hay un paquete, todo eso sería una miofibrilla y cada uno de estos puntos representaría a estos filamentos. Están rodeados, como envueltos de esto. ¿Y esto qué es lo que era? Retículo endoplasmático, que en las células musculares se llama retículo sarcoplasmático. ¿Ya? Bueno, y aquí hay otra imagen de lo mismo, mirado de otra perspectiva. Entonces, la idea es que ustedes comprendan cómo es la célula muscular esquelética. ¿Ya? Bueno, y aquí están estos organelos que mencionaba delante. Entre las miofibrillas, nosotros vamos a encontrar muchas de estos organelos que son las mitocondrias. Y la verdad es que decíamos que las mitocondrias eran verdaderas fábricas ¿de qué? ¿Qué es lo que fabrican las mitocondrias? ¿Qué fabrican? ¿Qué producen en las células? Dióxido de carbono y agua. ¿Pero por qué producen eso, dióxido de carbono y agua? Ese es un Por la producto de una respiración celular. reacción. La respiración celular. ¿Y para qué hay respiración celular? ¿Para qué se producía la respiración celular? Lo aprendimos el Para año pasado. otorgar energía a la Para célula. producir energía. Entonces estas son verdaderas fábricas de energía. Y la contracción muscular requiere de mucha energía. Fíjense ustedes, para que hagan la relación. En la medida que uno va envejeciendo, van pasando dos cosas. Va perdiendo musculatura, va perdiendo masa muscular y se va poniendo más sedentario. ¿Cuál es el resultado de esas dos cosas? Que uno engorda. ¿Ya? ¿Por qué engorda? Tiene menos masa muscular, ahí sigue comiendo lo mismo, tiene menos masa muscular, por lo tanto hay menos gasto energético y hace menos ejercicio. Entonces todo eso lleva a que uno cuando se va poniendo más viejo, pregúntenme a mí, se pone más gordo. Ya, ahí está la explicación como más lógica. Entonces, en las células musculares tenemos estas fábricas de energía porque la contracción muscular depende de energía, requiere de energía, entre otras cosas. Ya. ¿Qué estudiamos hoy? Debido a que nos movemos, los músculos, ¿no es cierto?, como son los tipos que hay, características de los principales tipos de músculos, ¿ya? Muy básicos, sí, y la célula muscular esquelética. Vimos su estructura. Y aquí, a ver, las personas que me deben, la primera nota que tenían que mandar la tarea, tienen que adjuntar las respuestas de estas 4 preguntas, más la tarea. Así que los mortales que no deben nada, sáquenle foto para que la hagan y en la otra clase revisamos eso. Pero los que me deben la primera nota tienen que adjuntar la respuesta de estas 4 preguntas a esta tarea que tienen que mandar. ¿Listo? Que cosa bien simple.
pegar imágenes de músculos, de células musculares esqueléticas, con sus estructuras principales, explicar qué es lo que es el sarcolema, qué es el sarcoplasma, qué es el sarcosoma, y qué es lo que es el retículo sarcoplásmico. Y ahí ojalá saber también cuál es la función, porque así va a tener más sentido esta otra semana cuando hablemos de la contracción muscular. Eso vamos a ver la otra semana. Entonces yo necesito todos estos elementos para que ustedes puedan entender cómo se genera la contracción muscular. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Eso sería. Preguntas. Preguntas, niños. Profe, ¿los Dudas. ligamentos igual estarían compuestos por células musculares? No. Es otro tipo de tejido. En el caso de los ligamentos. Por eso, las células musculares constituyen a los tejidos musculares y los tejidos musculares a los músculos. Ya, pero los ligamentos no están formados por células musculares. Es otro tipo de tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo tiene que ver, o conectivo tiene que ver con, ¿no es cierto?, estas otras estructuras como los ligamentos, tendones, protección como el tejido adiposo, etc. ¿Ya? Profe, y la tercera nota es la de la La última primera prueba que prueba. hicimos. La primera prueba que hicieron, esa que hicieron en Word. Ah, ya. ¿Ya? Y la otra están en el orden en que la hicieron. La primera equivale a la primera nota que hicieron por WebClass y la segunda nota equivale a la segunda prueba que hicieron en WebClass, que fue en julio, y la otra fue finales de mayo. ¿Ya? ¿Ya, pequeños saltamontes? Cualquier duda, tienen mi correo, otros tienen mi WhatsApp, pueden preguntar. Ya, pero no me van a preguntar lo mismo que yo dije ahora, pues así de preguntas de cosas, de dudas reales. ¿Ya, chiquillos? Ya. Que estén muy bien, gracias, Kenito, que estés bien. Nos vemos.